Bueno, buenos días para todos y para todas nuevamente. Si ven que hablo un poquito bajito, me disculpan, de verdad estoy bastante eh, afectada de la garganta. Como les dije, tengo laringitis y he estado bastante indispuesta estos últimos días, pero bueno, el objetivo de hoy es que bueno, ya estamos en las últimas 2, 3 manitas de clase y pues ya hablamos un poco, mucho del mundo y la idea es que hoy hablemos de Colombia, que hablemos de la historia de Colombia, del origen y de la actualidad de nuestro país. Entonces, el objetivo es pues que conversemos un poco sobre lo que ustedes y yo sabemos y conocemos de Colombia. Por eso quisiera empezar con estas 3 preguntas de pues, saber. Ustedes saben cómo se formó lo que hoy es Colombia, por qué nos llamamos a Colombia y cómo la vemos actualmente a nivel político, a nivel económico, a nivel en general, cómo vemos hoy a Colombia, nosotros como ciudadanos. No sé quién quiera iniciar. José David, adelante, buenos días. Gracias, profe. Bueno, pues el Estado colombiano, podemos hablar propiamente de la existencia de el Estado como lo conocemos en Colombia a partir de la Constitución de 1821, de la Constitución de Villa del Rosario, donde se sentaron las bases de más o menos cómo iba a funcionar el país de ahí en adelante. Sin embargo, pues esa Constitución fue cambiada muchas veces durante el siglo siguiente, hasta que llegó a la Constitución de 1886, que duró más de 100 años y para ser reemplazada por la constitución que tenemos ahora, la de 1991. ¿Por qué nos llamamos Colombia? Precisamente por el descubridor de América. Colombia significa tierra de Colón. ¿Y cómo va Colombia actualmente? Como una nación con mucho potencial, pero que sigue encerrada en los mismos problemas de siempre y todo ese potencial está reprimido. ¿Alguien más? ¿Algún otro que quiera participar? ¿Nadie más? Hola, qué tristeza con ustedes. Se suponía que hoy iban a hacer más la clase porque María Isabel está enferma. Mayra, Profe, pues también comentar que fue un proceso bastante extenso, desde lo que se llamó la Gran Colombia, eh, en la que pues obviamente eran unión, pues, de otros países que ya pues hicieron como, bueno, ya están como separados. Entonces un gran proceso como desde las constituciones también podemos ver que el país empezó más que todo em, por unas agrupaciones pequeñas y se extendió hasta lo que ahora es Gran Colombia, la Colombia, perdón. si yo sí dije la universidad, la universidad, el país se convirtió en la universidad, ¿en qué momento? Bueno, hay 2 teorías sobre el origen del Estado Colombia, o más que teorías, 2 tesis que hablan sobre el origen del Estado colombiano. La primera tesis dice que nuestro nacimiento como nación se da efectivamente el día 20 de julio de 1810, que como ustedes saben ese fue el día en que se firmó el Acta de Independencia, más que de la independencia de Colombia como tal, de la independencia de quien en ese momento nos regía, que era el gobierno de Napoleón en Francia, que había también como conquistado al gobierno, al reino español. Y pues otra tesis dice que Colombia es Colombia, o lo que hoy es Colombia, incluso desde mucho antes, desde el momento en que los primeros estados precolombinos se constituyeron como tal. Es decir, en el momento en que nuestras tribus indígenas ancestrales, los muiscas, los arhuacos, los huitotos, se establecieron en esos primeros estados monárquicos indígenas. De estas 2 tesis, pues evidentemente la más aceptada, la más abrazada y la que todos hemos considerado como tal es la de el 20 de julio de 1810, que es cuando se firma esa acta de independencia. Y 2 teorías, una teoría fundacionista y una teoría organicista. La teoría fundacionista pues es hecha a base de interpretaciones históricas, jurídicas y politológicas que dicen que pues nuestro Estado nace evidentemente el 20 de julio de 1810, cuando de una manera positivista se firma un documento que dice que esta es la independencia de Colombia y que
o del nuevo Reino de Granada, y que ya no somos dependientes del rey de España. Y una teoría organicista, que es la que explica la existencia de los estados a partir de un proceso biológico similar al de los seres vivos. Esta teoría organicista es una teoría que ha sido expresada por biólogos y por todos estos profesionales de las ciencias naturales. Evidentemente, la teoría con la que nosotros como académicos nos hemos casado y con la que nosotros como académicos hemos dicho esta es la teoría fundacionista. ¿Por qué? Porque pues es la que nos ofrece un soporte, digamos, un poco más acertado de lo que es Colombia. No podemos decir Colombia es Colombia desde el día en que Dios puso el primer arbolito acá, porque pues no estaríamos dando una fecha exacta, una fecha concreta. Y acuérdense que la historia es o se da a partir de hechos concretos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es que en este momento hagamos un breve repaso por la historia de Colombia. Un breve repaso en donde vamos a dividir la historia de Colombia en 4 grandes periodos. El primer periodo, de 1492 a 1810, que se denomina Conquista y Colonia. El segundo periodo, de 100 años, entre 1810 y 1910, que se llama Independencia y Formación como Nación. El tercer periodo, de 100 años, entre 1910 y el 2010, que se llama Consolidación y Violencia. Y el cuarto periodo, del año 2010 a la actualidad, que hemos decidido denominar Entre Paz y Pandemia. ¿Por qué entre paz y pandemia? Porque pues son como los 2 hechos que más han marcado la historia de Colombia en los últimos años. El primer periodo de la conquista y colonia, pues creo que es un periodo que todos conocemos, del que todos vimos en el colegio o del que de alguna u otra manera hemos leído. En 1492, el 12 de octubre de 1492, se descubre América. Los españoles creyeron que estaban llegando a la India, pero pues llegaron acá al Nuevo Mundo, a estos lugares inhóspitos de los que no conocían. En 1509 los primeros españoles, tenemos registro de los primeros españoles que poblaron lo que hoy es el territorio colombiano, sobre todo en las ciudades de lo que hoy son Cartagena y Santa Marta. En 1540 se establece el nuevo Reino de Granada como una colonia española que agrupaba no solamente a lo que hoy es Colombia, sino también a lo que hoy es Venezuela, parte de lo que hoy es Panamá, y parte de lo que hoy es Ecuador. Y en 1810, el 20 de julio de 1810, pues se declara la independencia, muy cerquita de donde me encuentro yo en este momento, es decir, muy cerquita de la Universidad La Gran Colombia. Entre 1810 y 1819 tenemos ese periodo conocido como la Patria Boba. ¿Qué es la Patria Boba? La Patria Boba es ese periodo, ese momento histórico en donde recién independizados de España no sabíamos muy bien, no nos habían enseñado el arte de gobernar. A ver, el todo no era independizarse, porque independizarse o firmar un acta de independencia era muy fácil. Lo más difícil de esto era empezar a gobernar a ese pueblo independiente, y a eso se le denominó la Patria Boba, porque además hubo muchos vaivenes entre los grupos políticos en el poder. Si sabemos cómo gobernarnos, no sabemos cómo gobernarnos, es mejor volver a ser una colonia española, es todo como más sencillo, no tenemos que seguir siendo un estado independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Este periodo de la Patria Boba también fue el periodo de la Reconquista, en donde el señor Pablo Morillo, mejor conocido como el Pacificador, también intentó reconquistar lo que es el territorio colombiano, que termina efectivamente el 7 de agosto de 1819 con el triunfo de las tropas patriotas en la batalla del Puente de Boyacá. De 1819 en adelante, pues lo que vino fue todo ese periodo también de empezar efectivamente a consolidar un Estado nacional como lo conocemos hoy en día. Acuérdense que el Estado nacional o lo que nosotros entendemos como Estado nacional también surge en la Europa de la Paz de Westfalia de 1648, y ese Estado nacional que aplica para todos igual, debe tener unas características. Debe tener una población, un territorio, un gobierno que ejerza soberanía
sobre esa población en ese territorio, un gobierno o unas fuerzas armadas que tengan el uso del monopolio de la violencia o de las armas, y muy importante, pero que se ha agregado en últimos años, más o menos desde el año 1900, el reconocimiento internacional. Entonces, pues evidentemente las nuevas luchas de este estado en formación vinieron precisamente por consolidar esa noción de estado tal cual como la conocemos hoy en día y como nos la enseñó el señor Max Weber. Durante ese proceso de consolidación también vinieron muchos temas para Colombia en términos de, bueno, cómo gobernarnos. Entonces había unos, como el general Simón Bolívar, el padre de la patria, que decían, debemos gobernarnos en un gobierno donde haya un único presidente, que en este caso decía él, voy a ser yo, y los demás pues hacen lo que yo digo. Había otros como el general Francisco de Paula Santander. ¿Esto por qué? Porque el general Bolívar se había criado en Francia y había visto mucho el modelo francés de consolidación de gobierno. Entonces para él el modelo francés era el más idóneo. Pero había otros, como el general Francisco de Paula Santander, que se había criado en los Estados Unidos, o en lo que en ese momento eran los Estados Unidos, que había visto el proceso, que él decía, no, me perdonan, pero tenemos que ser un Estado federal, es decir, donde cada departamento, cada federación se gobierna internamente y todos formamos la federación o el gobierno nacional. Y se empezaron a dividir como las personas, ¿no? Que los líderes en ese momento en el poder. Los federalistas contra los centralistas, esa típica lucha que siempre ha habido en los estados recién formados entre federalistas y centralistas, que se dirimió en la Constitución de Cúcuta de 1821. Que estamos cumpliendo 200 años del establecimiento de la Constitución de Cúcuta, en donde parecía que iba a ganar el proyecto federalista del general Santander, pero el general Bolívar en una ardid política muy astuta, pues logró que no triunfara el gobierno propuesto por el general Santander. Producto de todas estas divisiones entre el general Bolívar, el general Santander, los que estaban a favor del general Bolívar, los que estaban a favor del general Santander, en Colombia empezaron a pasar muchas cosas, o en lo que se conocía como la Gran Colombia, empezaron a pasar muchas cosas. La primera de ellas es que en 1830 se da la separación efectiva de Ecuador y Venezuela del territorio, de lo que es Colombia. Es decir, Ecuador y Venezuela empezaron a formar gobiernos separados del de Bogotá. En parte también porque el gobierno central de Bogotá, se darán cuenta que esto es caldo de cultivo de toda la vida en Colombia, el gobierno central en Bogotá tenía muy abandonadas a las provincias, es decir, en Venezuela para llegar a Bogotá había que cruzar la montaña, Ecuador lo mismo, había que cruzar los Andes, no había un acompañamiento de la centralidad de Bogotá a las fronteras colombianas o a las regiones colombianas, cosa que también pasa hoy en día con nuestros departamentos. En 1832, 31-32, muere el general Bolívar. Entonces, digamos que todo eso también genera unas fracturas porque la figura de unidad que había en el Estado como tal era el general Bolívar. El general Bolívar también muere en el 30, perdón. De ahí en adelante empiezan una serie de mini guerras civiles, de enfrentamientos entre los partidos que se iban formando, que era el Partido Liberal, cuyo padre es el general Francisco de Paula Santander, y el Partido Conservador, cuyo padre, por decirlo así, es la Iglesia Católica. En 1886 se forma una nueva constitución, la Constitución Política del 86, que pues como ustedes saben fue la constitución que tuvimos o que nos rigió hasta 1991. En 1898, entre 1898 y 1912 da, digamos que la primera guerra civil colombiana de gran magnitud, que fue la Guerra de los 1000 días, pese a que durante tiempos anteriores y desde el mismo momento de la independencia en Colombia no ha habido más que guerras y enfrentamientos entre los diversos bandos en el poder. Y en 1903 se da la separación de Panamá, es decir, ahí terminamos como de perder efectivamente el territorio que teníamos. Y nosotros perdimos Panamá por bobos, literalmente. ¿Quién me cuenta cómo perdimos Panamá o qué sabe de la historia de la pérdida de Panamá? Y nos contamos una historia y complementamos partes de
de un rompecabezas. Yo, profe. De una, José David. Vale. Pues la historia de Panamá siempre ha estado ligada con el canal. Ya habían existido propuestas cuando era parte de Colombia de construir un canal que atravesara el Istmo para conectar el Pacífico con el Atlántico, en este caso con el Caribe. Bueno, sin embargo, ese proyecto fue cancelado porque el Congreso en Bogotá no lo aprobó. ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. Pero entonces, para eso, entonces, Estados Unidos no se iba a quedar quieto porque pues Estados Unidos en ese momento estaba como ascendiendo en su proceso de industrialización, digámoslo así, entre comillas, no ha iniciado propiamente, pero ya se estaba viendo qué era lo que iba a hacer con todo el tema del destino manifiesto, entonces a ellos les interesaba un flujo importante de comercio entre el Caribe y el Pacífico, y lo vieron en Panamá. Entonces ellos comenzaron a alimentar un movimiento separatista en Panamá que encontró la excusa perfecta en la Guerra de los 1000 días. Entonces, durante la Guerra de los 1000 días, se descuidó más aún de lo que se tenía descuidado Panamá, y en 1903, ya un año después, el 3 de noviembre de 1903, estamos cumpliendo años de la pérdida de Panamá, eh, el gobernador, el regidor, digámoslo así, de Panamá, le comunicó a Bogotá: hermanito, yo no voy más con ustedes, soy una nación independiente. Entonces, el 5 de noviembre desde Bogotá, mandaron tropas a Panamá para encontrarse con la sorpresa el 7 de noviembre, perdón, que en Panamá ya habían tropas estadounidenses apoyando el nuevo gobierno independiente panameño. En ese momento pues se generó como una crisis diplomática así bien interesante con Estados Unidos, que después nos reconciliaríamos con ellos cuando nos pagaron el robo de Panamá. Tan queridos. Tan queridos ellos, sí, profe. Lo que José David no les contó es que Francia en su momento le ofreció a Colombia, Francia le dijo a Colombia: vean, alquíleme Panamá y hacemos el canal. Y Colombia le dijo: no, yo soy capaz de hacer ese canal solo, yo no necesito de ustedes, yo no necesito de nada. Estados Unidos vino y le dijo a Colombia: oiga, alquíleme Panamá, por 100 años yo construyo el canal y en 100 años se lo devuelvo. Y Colombia le dijo a Estados Unidos: yo no necesito de ustedes, yo no necesito a nadie que me ayude a hacer un canal, yo puedo hacer el canal solo. Y de ahí Estados Unidos dijo: sí puede hacer el canal solo, bueno, dejémoslo que lo haga. El dejémoslo que lo haga fue que Colombia se metió en la Guerra de los 1000 días y Estados Unidos, como lo dijo José David muy verídicamente, pues aprovechó el momento para decirle a Panamá: oigan, Colombia los tiene en el olvido, ¿ustedes por qué? Ustedes podrían ser un país independiente, tienen una población, tienen un territorio, pueden tener un gobierno que ejerza soberanía y el monopolio de la fuerza, y como necesitan reconocimiento internacional, yo lo reconozco. Fin de la historia. Y así, así perdimos Panamá. Podríamos ser hoy un país con Panamá, con un canal muy industrializado, muy avanzado, pero pues no sucedió, no se dio, no pasó. Después de eso, pues viene el periodo, o el que a mi juicio es el periodo más divertido de la historia de Colombia, porque pasó de todo, ha pasado de todo. Entonces empezamos, y aquí no voy a resaltar todos los hechos, porque si resaltara todos los hechos que pasaron entre 1910 y el 2010, aquí me quedaría por el resto de la vida hablando de este periodo de la historia. Entonces voy a resaltar solo algunos de los momentos más significativos, y pues si ustedes tienen uno que otro momento que crean que se me olvidó acá, me lo pueden contar también. En 1928 se da la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena, con la primera, digamos que esa fue la primera protesta de un grupo sindical, de un grupo de trabajadores organizado, que fueron los trabajadores de la United Fruit Company. Y los trabajadores de la United Fruit Company, pues lo que hacían era protestar por las malas condiciones salariales, laborales y demás, y pues el Estado colombiano, como apoyando a esta empresa norteamericana, lo que hizo fue masacrar vilmente a los trabajadores de esta empresa. No se sabe a día de hoy, no se sabe cuántos trabajadores, cerca de cuántos trabajadores murieron en la masacre de las bananeras, que sirvió después de inspiración para que el señor Gabriel García Márquez escribiera su obra más famosa y con la que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, 100 años de soledad.
Entre 1930 y 1946 en Colombia pasó lo mismo que pasaba en todos los países de América Latina en el momento. Nos convertimos en una Banana Republic. ¿Cómo así que nos convertimos en una Banana Republic? Pues nos convertimos en un país lleno de populismos, en un país lleno de politiquería, en un país lleno de demagogia, en un país donde todo se hacía en el púlpito, pero en Colombia teníamos una particularidad y era que no se hacía en el púlpito del Congreso de la República, se hacía en el púlpito de la Catedral Primada de Colombia. ¿Por qué? Porque resulta que en la Constitución de 1886, recordarán ustedes, el primer parrafito decía que Colombia era un país católico, apostólico y romano. Entonces, la Iglesia Católica tenía mucho, pero mucho poder en Colombia en ese momento. Entonces, aparte, éramos como todos los países latinoamericanos, países en su gran mayoría o 100% agrarios, países donde nuestra principal fuente de sustento económico era el agro. En esta época, pues, a nivel internacional pasaban muchas cosas en las que Colombia o un país como el nuestro, pues, no se metía porque nuestras relaciones internacionales tampoco era que fueran la última en guaracha y lo único que buscábamos era hacernos amigos y tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos. En su momento empezó a surgir un líder social, un líder político, que era un abogado bogotano que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, y se lanzó a la presidencia por el Partido Liberal y todo parecía indicar que Gaitán iba a ser el presidente de Colombia hasta que el día 9 de abril de 1948, cerca de la 1 de la tarde, también muy cerca de donde yo me encuentro en este momento, lo mataron. Lo mataron y eso dio inicio a lo que se conoce como el Bogotazo, que fueron 3 días de represiones, 3 días de protestas muy fuertes en Bogotá por la muerte de este líder político. 3 días de protesta que también coincidieron con otro momento. Justamente aquí en Bogotá, también muy cerca donde yo me encuentro, en el Hotel Tequendama, y una hora antes de que mataran a Jorge Eliezer Gaitán, representantes de cerca de 20 países de la región estaban firmando el acta constitutiva de la 9ª Conferencia Panamericana, que dio origen y nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, OEA. Entonces, si se pueden dar cuenta, en ese momento en Colombia estábamos como en dos. En Bogotá estaban pasando dos cosas al mismo tiempo. Estábamos fundando la OEA, qué hit, qué wow, o sea, estábamos fundando un organismo internacional, pero una hora después estaban matando a un líder político en lo que se conoce como el primer magnicidio de la historia de Colombia. Después de esto, pues en 1950 empieza el periodo que se conoce como la violencia con V mayúscula, que fue un periodo de guerras, de conflicto, de enfrentamiento entre liberales y conservadores. Un periodo de violencia partidista en donde estaba muy mal visto ser liberal o ser conservador, donde en algunas regiones del país como el Valle del Cauca y Santander la violencia fue muy extrema, y cuando les digo muy extrema, es muy extrema. Pregúntenle a sus abuelos, a sus abuelos, porque sus papás deben ser muy jóvenes, cómo fue este periodo de violencia, y les van a contar, por ejemplo, que si Adriana y yo éramos familia, pero Adriana era conservadora y yo era liberal, a mí me tocaba matarla a ella o a ella le tocaba matarme a mí, porque no podíamos compartir como eh, el mismo aire, no podíamos respirar el mismo aire. Para que conozcan un poco más de esta época de violencia, les quiero recomendar una película una película colombiana basada en un libro de Gustavo Álvarez Gardeazabal que se llama Cóndores no entierran todos los días. Y en Cóndores no entierran todos los días nos cuenta la historia de una familia cuyos integrantes eran una parte liberales y una parte conservadores y se tenían que matar unos a otros. Y no se mataban con pistolas, no. Se mataban en Santander, por ejemplo, donde la gran mayoría de personas siempre han sido de tendencias liberales, se mataban a machete. Se cortaban las cabezas, se cortaban las manos, se desmembraban. Era bastante cruel, la verdad, bastante cruel. En 1953 vivimos un periodo de dictadura, entre comillas, por eso lo pongo entre comillas, que fue la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, y digo dictadura porque, entre comillas, porque realmente aquí no hubo un golpe militar como lo hubo en Brasil, como lo hubo en Argentina, como lo hubo en Chile, no hubo represión como la hubo en Chile, como la hubo en Argentina, sino que fue más bien una dictadura medio cool ahí del general Rojas Pinilla, que también trajo consigo dos cosas muy importantes. La primera, la llegada de la televisión a color de la televisión en Colombia, y segundo, en 1957
la promulgación y la aceptación del voto femenino. Hasta el año 1957 en Colombia solo podían votar los hombres en una política, como lo sabemos y como pasó en todos los países del mundo, muy heteropatriarcal, en donde solamente eran los hombres quienes podían ser ciudadanos. Entre 1958 y 1974 pasa algo muy interesante, que es el Frente Nacional. Resulta que un año antes en Venezuela, los dos partidos más importantes y tradicionales del poder en Venezuela, el COPEI y ADECO, se reunieron en ADICO en Punto Fijo, en una zona de Venezuela, y firmaron el pacto de Punto Fijo, en donde ellos se dijeron como, ay, nos vamos a dividir el poder, 5 años usted, 5 años yo, 5 años usted, 5 años yo, por más o menos unos 20, 25 años. Resulta, pasa y acontece que en Colombia nos pareció bien copiarnos de la idea del pacto de Punto Fijo, pero nosotros no lo hicimos ni en Cartagena, ni en Santa Marta, ni en un lugar con playa. Lo hicimos en Chicoral, en el Tolima, que nos parecía un pueblo muy bonito también. Y se firmó el pacto de Chicoral, constitutivo del Frente Nacional. En ese momento, los dos partidos políticos más importantes de Colombia, el liberal y el conservador, porque al final del día todo se reduce al partido liberal y al partido conservador, pese a que hoy en día hayan otros partidos políticos, todos somos o liberales o conservadores, decidieron firmar este pacto para que ellos se dividieran el poder durante 4 periodos presidenciales, es decir, durante 16 años seguidos, con 2 gobiernos liberales y 2 gobiernos conservadores. 2 gobiernos liberales liderados por los señores Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, y 2 gobiernos conservadores liderados por los señores Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero. Oli, Ya la escuchamos otra vez, profe. Ya, me profe. sacó de la sala. ¿Quién no quiere que yo esté en la sala? Cuéntenme. Yo que los quiero tanto. ¿En dónde me quedé? Estábamos hablando del pacto de Chicoral, profe. Ah, bueno, entonces resulta que entonces fueron 2 gobiernos liberales y 2 conservadores. Los 2 liberales encabezados por 2 primos, los señores Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, primos, uno de ellos abuelo del ex ministro, ex vicepresidente, ex senador, ex candidato presidencial, ex todo, Germán Vargas Lleras, y 2 gobiernos conservadores liderados por los señores Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero, padre del expresidente Andrés Pastrana Araco. Y pues eso nos parecía bien, el pacto pues funcionó bien, pero resulta que en las últimas elecciones del Frente Nacional, que fueron las del 19 de abril del 70, se presentó como candidato a la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla. A él le quedó gustando eso de ser presidente. Y adivinen qué pasó. Pues resulta que como tenía que ganar sí o sí Misael Pastrana Borrero, pero las encuestas a boca de urna, los exit poll, decían que iba a ganar el general Rojas Pinilla. Se acabaron las elecciones en Colombia a las 4 de la tarde. Ustedes saben que aquí las urnas cierran a las 4 de la tarde. Y qué casualidad que en todo Colombia, el día 9 de abril, el día 19 de abril de 1970, se fue la luz a las 5 de la tarde en todo el país. Qué cosa, ¿no? Y cuando volvió la luz, oh sorpresa, ya teníamos presidente. Y era el señor Misael Pastrana Borrero. Muchas personas dicen que le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla, y producto de eso nace un grupo que se llama el Movimiento 19 de Abril, que ustedes conocen como M19, y que tuvo varios golpes históricos ahí en Colombia, como el robo de la espada de Bolívar acá en el centro, como la toma de la Embajada de la República Dominicana, y pues el más cruel, el más duro, que fue la toma del Palacio de Justicia, de la que se están conmemorando algunos 30 y tantos años en estos días. Todo eso viene acompañado que a partir del 68, con el triunfo de la Revolución Cubana, con el auge de esa batalla entre socialismo y capitalismo de la Guerra Fría, empiezan a nacer los primeros grupos armados al margen de la ley de tendencia de izquierda radical. La guerrilla de las FARC, el EPL, el ELN, el Quintín Lame, etcétera, etcétera, etcétera. Grupos que también a los que a partir del 70 se les van adicionando otros actores muy importantes. El primero, los grupos paramilitares de extrema derecha, y el segundo, los grupos narcotraficantes encabezados por los grandes carteles de la droga, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, o como dirían los norteamericanos, los cárteles. Todo esto pone como
el panorama de una Colombia violenta, de una Colombia desde donde, si ustedes se dan cuenta, desde el primer día de su independencia o de su firma del Acta de Independencia en 1810, este país no ha conocido un solo día de paz. Un solo día de paz entendido no como la ausencia de conflicto, sino un solo día de paz entendido como el respeto de todos con todos. ¿Creen que me faltó algún momento en estos primeros 100 años de historia, en estos 100 años que les conté así muy rápidamente? De pronto el tema, no, pero ahí está el nacimiento de los grupos guerrilleros de la Operación Marquetalia, que fue como el que marcó el nacimiento de las FARC, Sí, propiamente. bueno, pero pues ahí digamos que lo metimos como dentro del nacimiento de estos señores guerrilleros. Entre 1900, bueno, el periodo de consolidación y violencia no termina. Entre 1900 y 1994, el gobierno de César Gaviria nos lleva a vivir un proceso de apertura económica y una nueva constitución. Muchos de ustedes no habían nacido en esta época, entonces no sabían que entre 1990 y 92 en Colombia había algo que se llamaba la hora Gaviria, y era que atrasaron la hora en Colombia una hora como en los países europeos, porque había racionamiento de energía, no teníamos plata para producir energía ni para comprarla. Entonces lo que hicieron fue atrasar la hora para que nos fuéramos a dormir todos mucho más temprano. En el 91 pues se promulga la nueva constitución. Entre el 94 y el 98 gobernó el señor Ernesto Samper Pizano, un presidente al que estaban acusando de narcotraficante, de que le habían financiado la guerrilla, los carteles de Cali le habían financiado la campaña. Estuvimos a punto de ser considerados un estado fallido por parte de los Estados Unidos. Nos desertificaron en la lucha contra las drogas 4 años seguidos. Mejor dicho, aquí esto Colombia ya estaba para recoger. Entre 1998 y el 2002 gobernó el señor Andrés Pastrana Arango, quien intentó hacer un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, el fallido proceso del Caguán, donde les despejamos más de 42.000 kilómetros cuadrados de tierra a estos señores, que fue terrible porque lo convirtieron en un imperio de la ilegalidad, en un imperio del secuestro, de la violencia, etcétera, etcétera. A nivel internacional, pues nos alineamos un poco con lo que estaba pasando en el 2001 en Washington, con la lucha mundial contra el terrorismo, los atentados contra las Torres Gemelas, y aquí empieza un proceso que se conoce como la firma del Plan Colombia, que es el plan de cooperación militar más importante de la historia de nuestro país, en donde los Estados Unidos aportaron cerca y mucho más de 4.000 millones de dólares anuales para la tecnificación de la guerra. Entre el 2002 y el 2010 empezó los gobiernos de Álvaro Uribe, los gobiernos de la seguridad democrática, y el discurso era más o menos el siguiente: oiga, Adriana, es que en Colombia no hay turismo porque hay guerrilla, entonces hay que acabar a la guerrilla para que haya turismo. Oiga, Daniela, lo que pasa es que en Colombia la plata de la salud y la educación se tiene que invertir en la guerra, entonces tenemos que acabar con la guerrilla para que la plata no se invierta en la guerra. Y a eso se le llamó la securitización. La securitización es, de acuerdo con algunos autores como Arlene Tigner, esa domesticación que hicimos de la política exterior colombiana. ¿Cómo así? Pues resulta que nosotros convertimos la seguridad nacional en el principal elemento de la política interna y externa del país. Nosotros empezamos a ser vistos y conocidos como el Israel de América Latina, porque todo lo nuestro se basaba en guerra, en guerra, en guerra. Por eso no es de sorprender lo que pasó ayer en Israel, perdón, respecto a Irán. Y entre paz y pandemia, pues entre el 2010 y el 2018 se llevó a cabo un proceso de paz, el proceso de paz de La Habana, patrocinado en parte por muchos de los triunfos que se dieron en este momento histórico. Entre el 2002 y el 2010, el gobierno de Álvaro Uribe supo darle muchos golpes militares a la guerrilla de las FARC, supo diezmarla, supo debilitarla, y eso hizo que de una u otra manera el gobierno de Juan Manuel Santos encontrara la oportunidad de oro para negociar con la guerrilla de las FARC, firmar el acuerdo de paz de La Habana, firmar el acuerdo que se negoció en La Habana, que se firmó en Cartagena, que se ratificó en el Teatro Colón después de una votación infame, y lo que llevamos hoy en día, que es el posconflicto, un posconflicto que no se ha podido ejecutar de la manera en que todos pensaban, y por supuesto la pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos, a ustedes y a mí en este momento, como estamos encerrados en nuestras casas sin poder salir, sin poder compartir, sin poder abrazar a los que queremos. Y eso ha sido
lo que ha pasado en 200 y pico de años de historia de Colombia. Se los acabo de resumir muy rápidamente para que se den cuenta que este es un país que nació convulso y sigue convulso. Este país no ha conocido un día de paz en su historia y probablemente no lo conozca en mucho tiempo. Hasta aquí, ¿creen que Profe, me una faltó pregunta. algún hecho? Dime, Elian. Esta y la crisis del UPAC. o- Todo eso lo podemos contar dentro de los periodos de Samper, de Gaviria, Samper y Pastrana. Lo que pasa es que me centro en los aspectos más importantes y que más marcaron las relaciones de Colombia con sus vecinos y con sus pares del sistema internacional. Ok. Dime, José David. Gracias, profe. Pues yo creo que algo que no se puede dejar de mencionar, y a pesar de que tenga como un tinte político, es el escándalo de la parapolítica. Lo que Sí, se descubrió. Eso no se puede dejar de mencionar. Además, pues sí lo vi que lo que mencionó ahí el pacto de Ralito, pero ¿qué pasó? Se nos fue José David. ¿ya me escucha? Ya ahora sí. Ah, bueno. Sí, pues el tema del pacto de Ralito, que los paracos y algunos políticos se pusieron de acuerdo para refundar la patria y volver a recuperar la institucionalidad del país, y que eso después se supo con el escándalo de la parapolítica y que más de la mitad del Congreso realmente eran paracos y hoy en día están presos. O escapados de la justicia, porque Sí. no todos están presos. Sí, no, podríamos mencionar muchos otros hechos. Lo que pasa es que, como les digo, si me pongo a mencionarles como todo lo que ha pasado en la historia de Colombia en los últimos 200 años, aquí se me va la vida y la garganta. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de hoy, del hoy de este país. El hoy de este país, bueno, Colombia, ustedes lo saben, es un estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la presidencialista. El presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe del gobierno y el jefe supremo de las fuerzas militares, con una superficie de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Somos el 26º país más grande del mundo y el 7º más grande de América. Somos el 28º país más poblado del mundo, con una población estimada de 49 a 50 millones de habitantes, y el segundo país con más hispanohablantes de América, solo detrás de México. México, pues ustedes saben, tiene más de 100 millones de habitantes. Colombia, pues tiene poco más de la mitad. Somos el segundo país de América y casi que del mundo donde más se habla español y donde más católicos hay también en el mundo, en América Latina. Un poco para contarles cómo estamos o cuáles son nuestras fronteras. Colombia tiene fronteras terrestres y fronteras marítimas. Muchos no conocen sino las fronteras terrestres, por eso también quiero traer las fronteras marítimas. Colombia limita con Jamaica por el Mar Caribe, en un tratado que se denominó el Tratado Sanin-Robertson del 12 de noviembre de 1993. Colombia limita con el Mar Caribe. Colombia limita con Honduras por el Mar Caribe. El tratado fue firmado el 2 de agosto del 86, que no ha sido ratificado ni por el Congreso colombiano ni por el Congreso hondureño. Colombia limita con el Mar Caribe, por el Mar Caribe con Nicaragua. Pues que ustedes conocen, el Tratado de Sierra Bárcenas del 28, que fue modificado por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre del 2012. Colombia tiene dos fronteras con Costa Rica, una por el Mar Caribe, que se firmó el 17 de marzo de 1977, que no ha sido aprobada por el Congreso de Costa Rica, y una frontera por el Océano Pacífico, que se firmó también el 17 de marzo del 77 y que no ha sido aprobada por el Congreso costarricense, que implica que estos tratados fronterizos no hayan sido aprobados por los congresos de estos países, que si en cualquier momento estos países deciden demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia para reclamar más territorio marítimo, lo pueden hacer. El caso es el caso por lo menos de Honduras. Nicaragua no tiene, Costa Rica no tiene como práctica demandar a sus estados vecinos, entonces digamos que con Costa Rica nuestras relaciones son muy fluidas. Tenemos un tratado limítrofe dos tratados limítrofes con Panamá, uno por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, firmado el 20 de noviembre de 1976, y una frontera terrestre de 226 kilómetros que se firmó el 6 de abril de 1914 y se ratificó el 20 de agosto de 1924. Tenemos una frontera marítima con Venezuela que se encuentra en diferendo, que no ha sido delimitada,
y que en cualquier momento Colombia puede demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, o Venezuela puede demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y con Venezuela tenemos la frontera más larga, la frontera terrestre más larga de la región y la segunda más larga de América, solo después de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, una frontera de 2.219 kilómetros que se firmó el 14 de septiembre de 1881, que se modificó luego del laudo de la reina regente María Cristina de España del 16 de marzo de 1891, y que se volvió a modificar mediante una sentencia del Consejo Federal Suizo de Arbitramiento del 24 de mayo de 1922, y se ratificó nuevamente el 5 de abril de 1941. Con República Dominicana tenemos una frontera en el Mar Caribe que se firmó el 13 de enero de 1978, lo mismo que con Haití, una frontera por el Mar Caribe que se firmó el 17 de febrero del 78. Con Ecuador compartimos dos fronteras, una frontera marítima por el Océano Pacífico que se firmó el 23 de agosto de 1975 y una frontera terrestre de 586 kilómetros que se firmó el 15 de julio de 1916. Nuestra tercera frontera más larga es con Perú, una frontera terrestre de 1.626 kilómetros que se firmó el 24 de marzo de 1922, y nuestra segunda frontera más larga es la frontera con Brasil, una frontera de 1.645 kilómetros que se firmó el 24 de abril de 1907 y se ratificó mediante el Tratado García Ortiz Mangabeira el 15 de noviembre de 1928. ¿Ustedes sabían que teníamos tantas fronteras? ¿Sabían que limitábamos con todo ese montón de gente? Sí, señora. La verdad, yo no. Muchas personas no saben que las fronteras marítimas también cuentan como fronteras y que también es importante cuidar esos territorios y que también es importante hacer o tener presencia estatal y soberanía en estos territorios, porque si no pasa lo que nos está pasando con Nicaragua en este momento. José David. De hecho, pues lo que se menciona, profe, la presencia estatal de la Armada en Serranilla fue lo que valió para que la Corte Internacional de Justicia no se la otorgara en el fallo del 2012. E igualmente he leído unos textos y unos artículos así de Derecho Internacional Público, donde mencionan una posible reclamación latente, una demanda de Estados Unidos sobre Serranilla, precisamente. Lo que pasa es que cuando se firmó el Tratado de Esguerra Bárcenas del 28, en el Tratado de Esguerra Bárcenas del 28, palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos Serrana y Roncador. Serrana y Roncador. Y Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la costa Mosquitia. No se metió ni a Yoniquí, ni a Serranilla, ni a Quitasueño, porque en ese momento estaban en un diferendo limítrofe entre Colombia y los Estados Unidos. Que después Estados Unidos le dijo a Colombia como no, quédese con eso y ya nosotros reconocemos que usted es dueño de esas montañitas. Pero nunca hubo un tratado firmado para eso. Entonces, por eso, en cualquier momento, si Estados Unidos decidiera reclamar Serranilla, Quitasueño, Yoniquí, lo podría hacer. Y con Estados Unidos sí podríamos perder muy elegantemente, porque si no nos sabemos defender con Nicaragua, que tenemos argumentos para defenderlos, pues no lo vamos a hacer con los Estados Unidos. Profe, una pregunta. Ahí. Señor. En el caso remoto, que naturalmente no va a suceder, pero digamos que Colombia ratifique la Convemar, digamos que suceda. El litigio que en ese momento está con Nicaragua, ¿lo seguiría conociendo la Corte Internacional de Justicia o pasaría al ITLOS de una vez? Sí. No, seguiría en la Corte porque el caso ya lo está trabajando la Corte. Ah, vale, listo, profe. Me Si surgió esa Colombia duda. ratifica la Convemar, que no va a pasar, usted lo ha dicho muy sabiamente, las próximas demandas que Nicaragua nos llega a poner, porque Nicaragua tiene como un hobby en demandar a sus Nicaragua es estados un vecino vecinos, fastidioso. y más ahora que volvió a ganar este señor Daniel Ortega, que mamera. Sí, si Colombia ratifica la Convemar, sí, ya los próximos fallos sí los conoce el Tribunal Internacional del Mar, pero este no. Igual Colombia no va a Vale. ratificar la Convemar, no hay problema. No se Eso asuste. nunca va a suceder.
Solamente que me fácil, surgió la pregunta así como... es más en caso fácil, de- es más fácil que su profesora que está acá se gane un premio Nobel de Paz a que Colombia ratifique la Conmemar. Con eso les digo todo. Entonces, Colombia es una economía emergente y una de las potencias económicas de esta parte del mundo. Forma parte del bloque de países emergentes CIBEX de la OMC y desde el año pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, que es el grupo de países con mejores prácticas en políticas públicas en el mundo. El PIB de Colombia por paridad del poder adquisitivo es el cuarto en América Latina detrás de Argentina, México y Brasil. Y el PIB nominal colombiano, es decir, un colombiano por cabeza, es el cuarto ciudadano más rico de la región después de Brasil, México y Argentina. Es decir, hay 3 personas más ricas que un colombiano en esta región, un brasilero, un mexicano y un argentino. Colombia es un colombiano, ustedes son las cuartas personas más ricas anualmente de esta región. ¿Qué son los CIBEX? Los CIBEX son un grupo de países o un acrónimo de un grupo de países que generó el banco JP Morgan Chase. Cuando ellos se les ocurrió decir que, bueno, hay unos países que son los países más industrializados del mundo, que es el G7. Y después del G7 vienen los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y después de estos vienen los CIBEX. Es decir, que son los que están por detrás en industrialización de los BRICS. Son Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Sudáfrica está en los dos porque es que Sudáfrica es un país muy polivalente, por decirlo así, con unas dicotomías económicas bastante curiosas. Entonces, técnicamente, según todos estos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Colombia es la cuarta economía de Latinoamérica, detrás de la economía brasilera, la economía argentina y la economía mexicana. Pues como les dije, Colombia tiene una población de cerca de 50 millones de habitantes, cuya ciudad más poblada es la ciudad capital de Bogotá, con una población de aproximadamente 7.715.778 habitantes según el último censo nacional de población, a lo que le sigue la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali, la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Cartagena, Soacha, que es considerada como un municipio independiente, la ciudad de Cúcuta, el municipio de Soledad en el Atlántico, la ciudad de Bucaramanga y el municipio de Bello, Antioquia, cierran la lista de las 10 municipalidades más pobladas de Colombia, seguidas por Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Neiva, Pasto y Armenia, que es la 20ª ciudad más poblada de Colombia, con una población de 297.052 habitantes según el último censo nacional de población del DANE. El sistema educativo colombiano pues está regulado por el Ministerio de Educación en Colombia, dividido en la etapa de preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior, donde el ICETEX, que es un organismo estatal de financiación, otorga créditos a los ciudadanos para que puedan estudiar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la tasa de alfabetización en Colombia es del 94.65%, siendo la tasa de alfabetización en hombres del 94.4% y la tasa de alfabetización en mujeres del 94.89%. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia, de los 50 millones de habitantes, el 94.65% de la población sabe al menos leer, escribir y hacer las operaciones aritméticas básicas. Esto no lo digo yo, esto lo dice la OCDE antes de que se generen sentimientos de indignación por estas cifras y sobre todo por las que vienen a continuación. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupa el puesto 22 entre 191 países en cuanto al funcionamiento de su sistema de salud. Según ellos, en Colombia la cobertura en salud es la más alta de América Latina. Cerca del 95% de la población colombiana tiene cubrimiento en salud. Ojo, cubrimiento, es decir, tiene acceso a la salud. No quiere decir que la calidad de la salud sea buena, porque pues como ustedes y yo sabemos, la calidad de la salud en este país no es que sea la mejor. En Colombia, hasta el año 2020, la principal causa de defunción de las personas son las enfermedades del corazón, seguidas por las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades pulmonares debido al consumo de cigarrillo. Colombia es el país de América Latina donde más fumadores hay en el mundo. José David, adelante. Yo tengo una opinión impopular y aquí que se me venga el mundo encima, pero el sistema de yo salud también. de Colombia es de los mejores de la región.
Tenemos una cobertura altísima, elevadísima, es de los países con mayor cobertura sanitaria, hasta el 95%. La mayoría de tratamientos y medicamentos están cubiertos y la verdad me parece que es de los mejores ejercicios de sistema de salud del mundo, del Ojo, país del la mundo. cobertura es muy buena, pero when it comes to quality, o sea, cuando viene a la calidad del sistema, ahí es donde entra el debate, o sea, Vic. Pero pues es debatible, profe. Pues sí, porque es que, por ejemplo, muchas veces la gente quiere un tratamiento en los Estados Unidos o que le paguen el medicamento original que vale yo no sé cuántos miles y pues realmente está el genérico o está un tratamiento aquí en Colombia que funciona de la misma forma. Entonces, realmente yo creo que es debatible, pero sin embargo, esa es mi opinión impopular y más de uno se me ha venido encima en diferentes sitios que he tenido la oportunidad para discutirlo por decir que el sistema de salud colombiano es bueno. Sí, no, a ver, es que el sistema en cuanto a cobertura, sí, yo lo admito, yo creo que todo el mundo, bien sea por el régimen contributivo o por el subsidiado, tiene acceso a la salud. Pero sí, en muchos casos, sobre todo el régimen subsidiado, la calidad no es buena. Mayret, tenías la mano levantada, cuéntamelo todo. Sí, profe, pues yo quería decir, apoyar lo que usted está diciendo, porque es cierto, hay un gran cubrimiento por parte del sistema de salud, pero la calidad y el no. Y lo que decía José David, o sea, hay productos que son extremadamente caros y la gente pues obviamente quiere que se los den. Y se entiende viéndolo desde un punto de vista de una persona semipudiente o pudiente, pero Colombia tiene una tasa de población de escasos recursos muy grandes. Entonces, se han visto muchos casos, porque me gusta leer esos casos y sentencias de gente que de verdad no tiene ni siquiera para ir al hospital y tienen cáncer, tienen esas enfermedades y no se los cubren. Entonces, no es simplemente decir, no, que no se le puede dar el producto o algo así por el estilo, sino como ver un poco más el estado económico que sufren varias de esas personas. ¿Qué ha mejorado el Una acceso a la réplica. salud de las personas? Ya voy, José David. ¿Qué ha mejorado el acceso a salud de las personas? La tutela. José David. A eso voy, profe. Es que por vía de tutela las EPS están dando hasta cosas que no deberían dar, están dando hasta pañitos húmedos, están otorgando un montón de cosas que pues no deberían dar. No digo que los pañitos húmedos no los deberían dar o que el transporte no lo deberían dar, pero bajo esta figura que se ha denominado el tratamiento integral, pues yo tuve la oportunidad de ser mi primer y segundo consultor jurídico en la corte y pues allá como que lo capacitan a uno en todo esto. Entonces, bajo la figura del tratamiento integral, la persona que tenga tutela, sea de escasos recursos, así venga desde Punta Gallinas en La Guajira, y si tiene una enfermedad trágica y no tiene cómo desplazarse hasta Riohacha o a Cartagena o a Barranquilla para recibir el tratamiento especializado que necesita, vía acción de tutela le ordenan el tratamiento integral, que eso le incluye desplazamiento, alimentación, los viáticos para la persona, para un acompañante, a todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente por desconocimiento no interpone las acciones de tutela o no interpone los incidentes de desacato. Y ese sí es un punto a mejorar, porque con incidente de desacato y con la acción de tutela, la gente logra lo que necesita en lo referente al sistema de salud. Lo que pasa es que eso también tiene otro condicionante, y es que no todo el mundo sabe cómo acceder a eso, no todo el mundo sabe que en los consultorios jurídicos de las universidades los ayudan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no toda la población colombiana de a pie, como ustedes y como yo, tiene acceso a toda esta información. Mayra. Profe, yo considero que sí es un tema como muy complejo, pero no debemos olvidar como ese factor muy humano. Digamos, hablo desde una experiencia muy personal. Yo creo que Sanitas me debe olvidar de todos los derechos de petición que yo he tenido que enviar simplemente por medicamentos. E incluso el año pasado a mí no me dieron una cita médica durante 8 meses y me desestabilicé y terminé en una UCI esperando una transfusión de sangre. Entonces es como muy complejo no hablar de ese factor como humano de las personas que necesitan un tratamiento o medicamentos, porque me ha pasado mucho y afortunadamente porque yo tengo el conocimiento y cuando sé de alguien le digo, mira, puedes hacer esto, esto y esto y esto. Y también conozco muchas otras personas que hace como 2 semanas aconsejé a una chica que también iba como por el mismo tiempo que yo cuando tuve esa recaída tan fuerte.
Entonces como que siento que vemos como mucho el factor humano y de todas las enfermedades, de saber de que, digamos, no todas las personas tienen acceso. Entonces, digamos, hay unas personas que no tienen para pagar pañales o no tienen para los pañitos húmedos. Si la EPS puede, ¿por qué no? No es necesario porque aunque para otra persona un pañal no sea necesario, para otra persona eso mejora y le da esa dignidad en lo que le queda de vida. Entonces siento que tenemos que ser como muy objetivos y mirar ese factor humano de qué le está pasando a la persona y si las necesidades ni siquiera tiene para ir a un médico y si se puede suplir eso, se debe hacer. Pues, pues hablando de una experiencia personal, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta el factor humano también. Mayret, Y pues ya un poco apartados, eso también lo que se mencionaba, ¿no? Que la tutela ha abierto muchas puertas, pero también ha generado demasiada, diría yo, que flojera por parte del sistema, porque todo se tiene que resolver así, o sea, llegar a ese punto de poner una tutela. Por ejemplo, el caso, o sea, en la salud se ve demasiado, pero también cuando uno necesita, tipo, llevar procesos, en nuestro caso, para que uno le den el acta, toca poner una tutela. O sea, es un proceso demasiado harto y mamón. Entonces, siento que también ha facilitado demasiadas cosas, obviamente, pero ha dado pie a que tengamos como una lentitud en los procesos, ya sea tanto como de salud, como ya en nuestro ámbito, por ejemplo, más, en mi caso, más penal. José David. Gracias, profe. Ya lo último. Pues sí, digamos, todo tiene sus falencias, el sistema de salud colombiano también tiene sus falencias, a pesar de ser los mejores, pero digamos lo que no podemos plantear otro sistema de salud diferente o digamos eliminar la ley 100, porque lo que existía antes de la ley 100 era nada. O sea, si en este hay buena cobertura, pero hay mala calidad, antes de la ley 100 no había calidad ni cobertura. Entonces, yo creo que es importante reconocer, sí, listo, se necesitan hacer unas mejoras al sistema de salud en lo referente a calidad y oportunidad de la prestación de los servicios, pero no digamos que volver al sistema anterior. No, es que no era un sistema anterior, es que no existía. No eliminar la cobertura en seguridad social y especialmente en salud que existe en el país. El tema de la salud es muy complejo, pero al mismo tiempo no podemos negar lo que ya hemos dicho. A nivel de cobertura, pues Colombia no está mal. Hay que mejorar en algunos aspectos, como en todo, pero por lo menos, y lo hemos visto en estos tiempos pandémicos, creo que, y lo digo por experiencias familiares, personales, yo tengo un familiar que por vía de tutela, Sura le da todo porque está postrada en una cama por un accidente automovilístico. En esta época de pandemia, Sura no nos ha dejado botados ni nos ha negado las citas en casa, ni nos ha negado las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay que saber valorar lo que está y presionar al sistema para que mejore lo que no tiene. ¿Cuáles son hoy, según un estudio de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, los principales problemas que tiene Colombia hoy? Según más de 1.600 personas entrevistadas en Colombia por investigadores de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, el principal problema que tiene Colombia hoy es la corrupción, seguido por el desempleo, la pobreza, la discriminación, el narcotráfico, la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos, la violencia de género, el abstencionismo electoral. Justamente hace una hora escuché unos resultados de una encuesta de percepción de Inbamer Gallup, donde cerca del 53% de las personas encuestadas manifestaron que no van a votar en las elecciones presidenciales del año que viene y el 15% manifestó que iba a votar en blanco. Eso nos da más del 60% de la población en edad de votar que está manifestando que no va a votar o que no le convencen los candidatos electorales, los bajos niveles en educación, el atraso científico y tecnológico y la impunidad. Esos son algunos de los problemas que tiene hoy Colombia. Pero yo quiero escucharlos a ustedes, desde su rol como abogados en formación. ¿Cuál creen que es el principal problema de Colombia? Y quiero escuchar a muchas más personas. Así que tómense 2 minutos para que lo piensen y ya les pregunto a todas. Listo, ya tienen claro cuál es el problema que ustedes consideran que tiene Colombia desde su rol profesional. ¿Quién quiere empezar?
Sebastián, dale. Profe, es que el micrófono está como dañado. Bueno, pues bueno, yo pienso que la corrupción, que es algo, o sea, lo que se roban aquí es algo impensable. Una vez estaba leyendo un artículo sobre cuál era la gran problemática sobre en Colombia, y pues primero que todo son la forma como está constituido el Estado, y pues la élite que pues literal ha gobernado el país desde los 200 años de época republicana. Entonces la corrupción, pienso para mí, pues como estudiante de derecho, es la gran problemática, ya que según las cifras de la Procuraduría se roban alrededor de 50 billones de pesos anuales. Con esa plata, literal, se pueden hacer como 2 o 3 metros elevados de Bogotá. Entonces, y no solamente es cuando, cuando roban, es literal, se roban todo lo del sacrificio del pueblo. Y fuera que los políticos robaran, invirtieran acá en Colombia, pero pues no, invierten en Estados Unidos comprando apartamentos en Miami, carros de lujo. Entonces, para mí pienso que esa es la gran problemática porque afecta literal a todos en la salud, educación, infraestructura y pues la paz que es tan necesaria. José David. Gracias, profe. Yo creo que el problema más importante de Colombia, bueno, tiene muchísimos, pero el problema más grande de Colombia y que va a ser un reto en los próximos años es lo referente a la desigualdad y la falta de movilidad social que hay en el país, porque la desigualdad existente y la falta de movilidad social, digamos que es la base de todos los problemas que existen en ese momento en el país, problemas económicos me refiero a, por ejemplo, la falta de profesionalización de jóvenes, que muchos no pueden acceder a educación superior. También está el tema del desempleo, también está el tema de pobreza, pobreza multidimensional, pobreza monetaria y pobreza extrema. Están todas las situaciones que pueden hacer considerar que un Estado no está cumpliendo sus fines esenciales. Y pues esto tiene muchas más consecuencias y muchas más aristas desde las que se puede ver, por ejemplo, desde la falta de planeación estatal, que aquí en Colombia no hay una planeación seria del Estado, porque pues la única forma que una política pública perviva más allá de 4 años es que quede en un documento COMPES, y eso, porque un documento COMPES no se le niega a nadie, porque lo difícil es que se cumpla. Y pues también quería mencionar en un segundo lugar la corrupción, pues también me parece que es un tema importante la corrupción, pero no mencionar el tema de los 50 billones como mencionó Sebastián, porque yo creo que ese desarrollo le ha hecho mucho daño a Colombia y especialmente se lo ha hecho mucho daño con el tema de los 50 billones, porque ese ha sido el caballito de batalla de todos los políticos que se quieren pintar como anticorrupción en el escenario nacional, con el tema de los 50 billones de pesos que se pierden, que podríamos hacer escuelas, que podríamos hacer hospitales, y realmente ni la Contraloría, ni Desarrollo, ni nadie sabe cuánto se pierde realmente en corrupción en el país anualmente. Y esto que conduce pues una debilidad institucional, y que también considero que la debilidad institucional es uno de los problemas grandes de Colombia, porque en Colombia las instituciones funcionan a media máquina. Y si las instituciones dejaran funcionar totalmente, pues sería algo muy, muy, muy grave para el Estado colombiano. Javier. Profe, pues yo principalmente también estoy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros, pero a la vez también me parece que uno de los problemas más grandes que tenemos es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día tú le preguntas a muchas personas sus derechos, les preguntas sus deberes, les preguntas como todas esas cosas, esas maneras de subsistencia, todos esos mecanismos que tienes para proteger tus derechos, para avanzar como persona y que te pueden ayudar a mejorar como tal en la sociedad, que ayudar a la mejora del país, y muchas personas no saben cuáles son. Entonces, ese desconocimiento tanto de la ley como de varias cosas, educación, cosas así, han hecho que los políticos sean aprovechados de eso. Entonces, el mal manejo de los recursos, las cosas, y muchas personas no se dan cuenta de eso por el simple desconocimiento o porque simplemente ignoran que estas situaciones son afectaciones que son para nosotros mismos como sociedad. Entonces, pienso que
el desconocimiento por varias personas también es un factor muy importante que estamos olvidando. Laura, Profe, pues yo considero que uno de los mayores problemas de Colombia es la violencia. O sea, como, pues digamos, como pudimos ver en esta clase, Colombia, toda su historia está enmarcada dentro de un ámbito de violencia. Y actualmente no es solo una violencia entre Estado y grupos armados o Estado contra otros estados, sino es una violencia generalizada. Nos volvimos como una sociedad muy violenta, muy, como muy explosiva, y la violencia ha hecho que nos volvamos intolerantes, cero empáticos, y que entonces solo velemos por nuestros propios intereses, y eso es lo que lleva a que olvidemos que de hecho vivimos en una sociedad y necesitamos como adaptarnos a esta y adaptarnos a lo que necesita una sociedad, que no es que eh, la respuesta a un atraco sea el linchamiento o que la respuesta a algún problema sea la violencia, porque toda la historia colombiana se ha visto enmarcado por la violencia y eso nos ha llevado a donde estamos hoy en día, que es de hecho un país pobre, un país sin oportunidades. yo Eso. concuerdo mucho con todos, pero sobre todo con Laura. Yo creo que el principal problema que tiene este país es la violencia, la intolerancia, eh, la deshumanización de las cosas. Creo que ya para nosotros se ha convertido en algo muy normal el hecho de, ah, no, mataron a alguien, violaron a alguien, hay tantos desplazados. Creo que ya lo hemos normalizado tanto que ya no nos escandalizamos por esos hechos, sino que lo que sucede es que, ah, no, uno más, no nos sorprende. Y creo que eso ha hecho que se deshumanice un poco la situación de este país. Para mí, y esto es una opinión también bastante impopular que yo tengo, para mí la solución a la gran mayoría de los problemas de este país, no a todos, pero a la gran mayoría, se da si se cumpliese tal como fue pactado el acuerdo de paz, porque ese acuerdo de paz tiene algunos de los puntos que han sido un problema recurrente en la historia de Colombia, temas de desigualdad, temas de acceso a participación política, temas de tierras, etcétera, etcétera. Y creo que eso sería una buena solución para los problemas de este país. Creo que eso también nos ayudaría, yo que soy tan fanática de los objetivos de desarrollo sostenible, eso nos ayudaría al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sería muy bueno para este país que dejáramos de normalizar ese tipo de situaciones y nos volviesen a escandalizar como deberían hacerlo tradicionalmente. Bueno, chicos, esto es un poco lo que ha pasado en Colombia y lo que quería compartirles la clase de hoy. El próximo martes, pues vamos a hablar, luego de las exposiciones de los grupos que faltan, vamos a hablar sobre cuáles son los retos de Colombia hoy a la luz de lo que está pasando con la pandemia, de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, del proceso de paz, de las elecciones presidenciales, de las elecciones del Congreso. Entonces la próxima clase va a ser una clase bien interesante, una clase donde vamos a poder debatir bastante. Yo creo que no tengo nada más por compartirles hoy, entonces los dejo ir un ratico más temprano por si tienen clase ahorita a las 11, pues que alcancen a tomarse un café, a desayunar, frutica, lo que quieran. Y nosotros nos vemos el otro martes. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Hasta profe, que Gracias, tenga luego, profe. buena, profe. buena Que semana. te recuperes. Listo, profe, muchas Gracias. gracias, hasta luego. Chao.